Muchas gracias. Bien, pasamos a la lectura del manifiesto proporcionado por la Federación de Municipios y Provincias. 40 años más tarde, hay 1.565 alcaldesas en España. En este tiempo fueron las corporaciones locales quienes introdujeron e impulsaron la necesidad de reflexionar en torno a la evolución de las políticas de igualdad, a su impacto y a su evolución, asumiendo el papel de agente de cambio y desvelando las contradicciones del sistema, las desigualdades entre hombres y mujeres, las discriminaciones que sufrían y sufren las mujeres, y aportaron también soluciones desde el conocimiento de las personas y de sus necesidades. Por todo ello, los gobiernos locales invitamos a todos a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de derechos y responsabilidades. Reconocemos la valentía de las 103 alcaldesas del 79 que abrieron el camino del cambio y que contribuyeron a crear referentes para todas las mujeres que hoy asumen puestos de decisión en tantas corporaciones locales. Reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la igualdad de trato y de oportunidades, y con el mandato constitucional que persigue el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva. Reconocemos la importancia de continuar trabajando en la erradicación de las actitudes y de los comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad. Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres en la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. Reclamamos la necesidad de dotar a las entidades locales de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias que nos ha devuelto el Pacto de Estado en materia de violencia de género, para así garantizar el impulso de las actuaciones que contribuyen a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible. Y ahora, sin más, procedemos a bajar a la entrada del ayuntamiento para descubrir la placa en honor a Oye, se llama también. 1, 2, 3, vamos.